En Caracas, Venezuela, quiero saludar a Eugenio Martínez, periodista especialista en temas electorales y consultor político venezolano. Una buena tarde, bienvenido, Eugenio. Buenas tardes, Carlos. Un placer escucharte. Por supuesto, para nosotros un placer tenerte acá. Vi algunos de los análisis que ha hecho Eugenio Martínez sobre el tema que se presenta de cara a estas elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. No se modificaron los circuitos, pero sí el número de diputados a elegir. Explícanos dónde están los cambios y qué impacto tiene en la tendencia entre oficialismo y oposición. Bueno, básicamente, como se escuchaba en la introducción de este tema, el Consejo Nacional Electoral ha utilizado unas proyecciones poblacionales muy discutidas de parte de la oposición venezolana, porque presentan en la mayoría de los casos, en las circunscripciones donde hay tendencia histórica a votar por la oposición, unas variaciones negativas de población para justificar eliminar algunos diputados en esas circunscripciones y agregarlos a zonas, jurisdicciones, en donde la tendencia histórica ha sido un voto favorable al chavismo. En líneas generales, deberíamos decir que solamente se cambiaron 6 diputados, se movieron 6 diputados entre las distintas circunscripciones, pero en líneas generales de esos 6 diputados que se están escogiendo, 3 estaban en zonas con voto opositor histórico, es decir, que la oposición prácticamente tenía garantizado esos diputados o ganar esos diputados, y ahora se van a elegir en zonas con un voto histórico muy fuerte pro gobierno, en donde uno debería suponer que salvo que exista algún tipo de movilización importante del voto chavista, ahora son diputados que prácticamente tiene asegurado el Partido Socialista Unido de Venezuela. Estamos hablando de Miranda, Circuito 2, que es un bastión de oposición, ¿cierto? Ahí se quitó Correcto, un diputado, Eugenio. Estamos hablando de que el Circuito 2 de Miranda en el año 2010 escogía 2 diputados nominales, y ahora ese circuito solamente va a escoger un diputado, y ese diputado que se deja de escoger en el Circuito 2, ahora se va a escoger en el Circuito 6 de Miranda, que son los Valles del Tuy. Esa es una zona con un voto histórico muy pro gobierno, es decir, la oposición pasó de tener 2 diputados asegurados en la circunscripción 2 a tener uno solo, mientras el chavismo pasó de tener un diputado asegurado en la circunscripción 6 a tener 2 diputados casi seguros en función de las tendencias históricas de votación. Todos estos cambios, Eugenio, tienen un basamento en números, datos del Instituto Nacional de Estadísticas, que además no se corresponden con las fechas que esgrime el Consejo Nacional Electoral. Explícanos esta situación. Bueno, más allá del tema de la fecha, hay una discrepancia metodológica en las proyecciones que está utilizando el Consejo Nacional Electoral, porque hay 3 momentos, para no hacerlo muy complicado: junio de 2015, diciembre de 2015 y julio de 2016. El INE hace públicas sus proyecciones de población de junio a junio, es decir, se conocen los datos poblacionales de junio de 2015 y junio de 2016. Las proyecciones que está utilizando el INE, el CNE, atribuidas al INE para quitarle un diputado a la C2 de Miranda, implica que la población entre julio y el mes de diciembre va a disminuir, y entre diciembre y julio del próximo año va a volver a aumentar, en el caso de las zonas que son pro-opositoras. En el caso de las zonas que son pro-gobierno, la proyección que utiliza el CNE indica que entre julio y diciembre de 2015 la población aumenta, y entre diciembre de 2015 y julio de 2006 la población disminuye. Si hay geógrafos en la audiencia, pues seguramente les parecerá muy raro que una proyección poblacional hecha en función del censo, del último censo nacional, tenga estas variaciones positivas y negativas en un lapso de 6 meses. Eugenio, se aumentó el número de diputados de 165 a 167. ¿En qué estado se agregaron esos 2 diputados más? Sí, básicamente el Parlamento volvió a crecer en su cantidad de diputados, y a la larga el efecto práctico de esto es que va a cambiar las mayorías o el número de diputados necesarios para las distintas mayorías que hay en el Parlamento venezolano. Ahora la mayoría simple, que es con la que se elige la directiva, por ejemplo, va a ser de 84 diputados. Las 3/5 partes, que es con la que se aprueban leyes o poderes especiales para el presidente de la República, ahora va a ser de 101 diputados, y la mayoría absoluta, la calificada, perdón, que son las 2/3 partes, ahora va a ser de 112 diputados. Esos 112 diputados son los que se necesitan para aprobar, por ejemplo, leyes orgánicas o nombrar a los integrantes de los distintos poderes públicos.
Eugenio, hablemos ahora de cómo se ha dado la campaña, lo riguroso que ha sido el Consejo Nacional Electoral en el cumplimiento de la ley, que siempre está en el papel, pero que es muy cuestionado el comportamiento, la permisividad que tiene el Consejo Nacional Electoral con el oficialismo. ¿Cómo has visto tú estos meses previos a las elecciones de diciembre? Bueno, en realidad tenemos una campaña muy corta. Desde el punto de vista formal y legal, la campaña empieza el 13 de noviembre y culmina el 4 de diciembre. Sin embargo, el que esté pendiente de la situación en Venezuela verá que especialmente el Ejecutivo Nacional está en campaña desde hace varias semanas. Y de hecho sigue utilizando la estrategia que en el pasado le ha dado mucho rédito, que es el uso de las transmisiones oficiales de radio y televisión para promocionar a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela. En líneas generales, el comportamiento del CNE no ha sido distinto a lo que ha sido en el pasado. El CNE argumenta que no tiene capacidad legal para regular lo que ocurra antes del 13 de noviembre y podríamos decir que en tema de campaña, de control de campaña y de uso de recursos públicos, por lo menos hasta el 13 de noviembre, esto es una situación que podemos definir como tierra de nadie, es decir, ningún ente en Venezuela, ningún poder público asume la responsabilidad de regular todo lo que ocurra hasta el 13 de noviembre y en líneas generales lo que vemos es un uso y abuso de los recursos públicos para favorecer una parcialidad política. Estamos conversando con Eugenio Martínez, ese periodista especialista en temas electorales, consultor político venezolano. Quiero, Eugenio, que revisemos a esta hora los comentarios que nos llegan precisamente a través de nuestras cuentas en Twitter, @latarde_NTN24 y @CESánchezM, porque preguntamos precisamente por qué piensan los venezolanos sobre el Consejo Nacional Electoral. La pregunta ya la tienen en pantalla. ¿Confían en la transparencia del CNE en Venezuela, sea el Consejo Nacional Electoral, de cara a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre? Y nos llegan los siguientes comentarios. José nos dice lo siguiente: no se puede confiar en el CNE ya que se ve que está muy parcializado a favor del gobierno. Jenson Batatima dice lo siguiente: no, pero igual hay que salir a votar. Ender Guillén escribe: no, es una rectora vendida, no tiene vergüenza y todavía la oposición va a elecciones. Basta ya. Tenemos el comentario también de @Pérez212. Muy mal veo la cosa, todavía no sé si es la oposición o el PSUV. Tenemos más comentarios de Edwin Lenguas en esta oportunidad. La única realidad en Venezuela y demostrada es que no se confía en ningún ente gubernamental. Y nos siguen llegando comentarios. Este es de José Rodríguez. No confía, dice, mientras esté Tibisay Lucena, la títere de Diosdado. Diosdado Cabello es el presidente de la Asamblea Nacional y Maduro, que es el presidente de Venezuela. Tenemos comentarios en este caso, de Fernando Villacreces. Es como entregar al ratón que cuide el queso. Exactamente igual pasa en Ecuador. Puras ratas. Tenemos ahora el comentario de María Gabriela. No, para nada, pero nuestro deber, como todo venezolano, es ir a votar. Y seguimos conversando con Eugenio Martínez, periodista especialista en temas electorales, consultor político venezolano. Precisamente, Eugenio, la gente sigue sin creer en la imparcialidad, en la transparencia del Consejo Nacional Electoral. Y hablemos de la oportunidad que tiene la oposición, que la viene revelando incluso muchísimos estudios de opinión. Hay preocupación, sin duda, en el gobierno, lo ha manifestado el propio Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que es el número 2 del partido de gobierno, presionando a la oposición a que firme un acuerdo o un pacto para que reconozca los resultados. ¿Hay ciertamente, desde tu punto de vista, una posibilidad de que la oposición se quede con más de 112 diputados? Bueno, primero, creo que el tema de la confianza en el Consejo Nacional Electoral es un tema delicado en Venezuela, hablar de este tópico. En su última aparición pública, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, acusó a todo el que ha nombrado encuestas o ha citado encuestas o estudios de opinión pública sobre la confianza del CNE como ser parte de una campaña en contra del organismo. Dicho esto, en el año 2012, por ejemplo, ya el Centro Carter advertía de que las actuaciones de la mayoría de los rectores del Consejo Nacional Electoral tenían un fuerte componente partidista a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y de hecho, en la última encuesta publicada por el Benebarómetro en Venezuela, se habla que el 69,5% de los venezolanos tiene una valoración negativa sobre la actuación del árbitro o del organismo que debe organizar las elecciones. No obstante, a pesar de el tema
de la poca credibilidad que tiene el Consejo Nacional Electoral en un sector importante de la población, esto no está mermando la disposición a votar. De hecho, tenemos en las encuestas unos números de disposición a voto particularmente extraños por ser una elección parlamentaria que no suele convocar en buena medida a la mayoría de los votantes. Estamos hablando de que al día de hoy, según la última encuesta del Benebarómetro también, el 72% de los venezolanos dice estar dispuesto o muy dispuesto a acudir a votar a las elecciones del 6 de diciembre. Lo que estamos viendo en las encuestas, sobre todo en las encuestas nacionales, creo que hay que resaltar en la presentación del tema, ustedes lo hacían, esta es una elección que en realidad son 87 elecciones en una sola, porque son 87 circunscripciones de votación. A veces no es correcto ni académica ni estadísticamente tratar de proyectar esa votación nacional sobre las 87 circunscripciones. No obstante, lo que se está viendo en las encuestas focales, es decir, en las encuestas que se están haciendo en las circunscripciones de votación, es que hay tendencias muy similares en esas circunscripciones a la que se está viendo en los estudios de opinión pública nacional. Dicho de otra manera, viendo las encuestas al día de hoy, si la elección fuese el próximo domingo, la oposición tendría la primera probabilidad de triunfo. Ahora bien, que tenemos 7 semanas de aquí al 6 de diciembre. Por las tendencias que se están viendo en los estudios de opinión pública, parecería muy complicado que el Ejecutivo Nacional logre cerrar la brecha que se están viendo en las encuestas, por no decir que luce improbable que logre revertir la brecha. Así que debemos suponer que el Ejecutivo Nacional va a tener 2 estrategias claras. Primero, es sacar o alejar a Nicolás Maduro, al presidente Nicolás Maduro, de la campaña, como centro de la campaña. De hecho, en la última encuesta publicada en Venezuela sobre este tema, la valoración de la gestión de Maduro, más del 80% de los venezolanos valora negativamente la gestión del presidente Maduro, incluyendo un grupo importante de quienes se autodefinen como chavistas. Eso explicaría la decisión de alejarlo como centro de la campaña. Como hay poco tiempo para tratar de revertir con una campaña electoral las tendencias en las encuestas, debemos suponer entonces que el chavismo va a intentar reducir la brecha en número de curules el propio día de la elección. Y eso pasa por hacer una elección muy caótica en el sentido en donde sea muy difícil para el elector opositor y el independiente que va a votar por una aspiración de cambio ir a las urnas y sea muy sencillo para la maquinaria oficial que se mueve además con recursos públicos llevar a los votantes a votar. No obstante, al día de hoy, a 7 semanas, y siempre recordando que las encuestas no predicen el futuro, sino que lo que hacen es tener la fotografía de un momento dado, la fotografía al día de hoy indica que la oposición tiene la primera probabilidad de triunfo. Pero no podemos hablar, Eugenio, de proyecciones de qué cantidad de diputados van a llevar. Pero al menos en esta última parte de la entrevista, me queda poco tiempo, quisiera que habláramos de en qué estados normalmente o históricamente chavistas o oficialistas la oposición podría tener un resultado favorable. Bueno, las encuestas, los estudios de opinión pública circuitales están reflejando cosas muy llamativas. Por ejemplo, los llanos venezolanos, el estado portuguesa, por poner el ejemplo más evidente, siempre han sido regiones donde el chavismo ha arrasado. De líneas generales, el voto en el estado portuguesa suele ser 8-2 a favor del chavismo o 9-1 a favor del chavismo, porque incluso la segunda fuerza más votada en el estado portuguesa suelen ser disidentes del chavismo, ni siquiera es la oposición. Las encuestas que estamos viendo en la circunscripción 1 del estado portuguesa, que son los llanos como tal, implica que al día de hoy hay un empate técnico entre oposición y chavismo. Habría que ver si la campaña contribuye a que se mantenga ese empate técnico o inclina la balanza hacia uno de los dos lados. Pero lo que estamos viendo es que las encuestas en este momento están reflejando que en zonas incluso con tendencia histórica a votar abiertamente por el Ejecutivo Nacional hay un descontento importante, sobre todo con la gestión del presidente, y eso le está pasando factura a la hora de la manifestación de intención de voto. Eugenio, ¿es totalmente seguro el voto en Venezuela? Usted es especialista, tiene muchos años cubriendo el Consejo Nacional Electoral, hasta ha sido objeto de críticas por parte de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. ¿Es totalmente seguro el voto que ejerza un venezolano allá, en cualquier territorio del país, en cualquier región? Buena parte de los ciudadanos en Venezuela tienen una percepción negativa sobre el voto automatizado. De hecho, más del 50% creen que el voto no es secreto, lo cual es un condicionante importante. Y otro número, casi el 60%, cree que se cambian electrónicamente los resultados. Las auditorías que se han hecho constantemente al sistema de votación demuestran, primero, que el voto es secreto, y segundo, que es imposible modificarlo electrónicamente y que si alguien intentase hacerlo, sería muy sencillo demostrarlo. Lo que hemos visto en Venezuela en el pasado
es un condicionamiento de los resultados electorales por vías más tradicionales que aplican tanto para sistemas automatizados como sistemas manuales. Usurpación de identidad, problemas el día de la elección, intimidación de los votantes, activistas de partidos políticos que verifican por quién está votando el ciudadano. En líneas generales, el problema en Venezuela no está en las máquinas de votación, sino está en todo lo que rodea a la infraestructura electoral antes, durante y después de la votación. Es Eugenio Martínez, periodista, especialista en temas electorales, consultor político venezolano. Quiero agradecer que hayas dedicado estos minutos a la tarde fin de semana de NTN 24. Un abrazo, César. Un placer, Eugenio. Un placer, un placer. Compartimos más de sus comentarios que nos llegan a través de nuestras cuentas en Twitter, @latarde, NTN24 y @CESánchez-M. Nuestra pregunta de hoy la tienen en pantalla. ¿Confía en la transparencia del CNE, el Consejo Nacional Electoral en Venezuela, de cara a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre? Y llegan los comentarios de Dayana. Por supuesto que no. ¿O acaso aún no han escuchado las declaraciones de Maduro para este 6 de diciembre? Es una pregunta. Mónica de la Hoz dice, no confío, igual hay que votar y defender el voto. Tenemos más comentarios. Teddy Villa Mediana. Es difícil confiar cuando CNE avala la campaña abusiva del PSUV, que es el partido de gobierno, y sus candidatos aprovechando todos los recursos del Estado. Reinaldo Noriega, con Lucena como rectora, ¿quién confiaría? Se pregunta. Pero nos toca y no nos queda de otra. El cambio viene. También tenemos el comentario de @Richard García U4. Jamás mientras esté Tibisay y sus 40 ladrones. Ader Yubran dice lo siguiente: en Venezuela, desde que asumió el poder Maduro, nada puede ser transparente, anarquía total. Adrián Echeverría, no, mientras el CNE sea imparcial y declarado chavista descaradamente, ¿cómo confiar en ellos? Y uno más, esta vez de Rubén Jiménez. La verdad, no confío en ningún órgano, ni público ni militar, llámese como se llame.